¿El año que más hiciste, más o menos, un aproximado, cuánto podría ser Unos 120.000. en un año? Un año no, en 4 meses. Tú cuando estás así no te das cuenta ni cuánto dinero tienes, porque no, lo primero, no tienes tiempo para gastarlo. Yo no sabía cómo se llamaba la terapia ni nada y me puse a buscar, me salió el Reiki. Me formé en todo en Reiki, esa maestra. Wow, pues mira, pues yo necesito hacer eso porque claro, yo necesitaba que tenía ahí muchas cosas acumuladas y que tengo que soltarla. El que quiere ser empresario porque ve al vecino y quiere él también, pero no tiene ni idea ni siente que debe de hacer eso, le va a ir de culo. Perdona, pero no. Eso hay que sentirlo. Muy buena desde Somos Invisibles. En esta ocasión vamos a disfrutar de Daniela. Pero antes de empezar con Daniela, quiero presentar a una persona que va a estar aquí con nosotros no sé qué tiempo. Él se llama Carlos y bueno, lo conocimos un poco de manera accidental. Así que nada, Carlos, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bueno, ¿de dónde eres, Carlos? Soy catalán importado. ¿Importado qué significa? Vengo de paso de Barcelona, pero estoy aquí ahora. De acuerdo. Bueno, aquí hablamos de inversión y de emprendimiento, Carlos. Ujú. ¿Qué relación tiene con el emprendimiento y la inversión? ¿Qué nos Pues, puede hablar? yo básicamente me dedico al e-commerce y marketing digital. Y bueno, tengo también experiencia invirtiendo en cripto y demás, pero bueno, mi trabajo en sí es marketing y hacer tiendas. De acuerdo. Bueno, pues Carlos, nada, encantado de que estés aquí con nosotros Muchas gracias. en este canal de YouTube con el amigo Manu y espero que estés aquí por mucho tiempo y que, bueno, que aportes muchísimo, que sé que lo vas a aportar. Así que nada, vamos ya directamente con la entrevista con la amiga Daniela. Daniela, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por invitarme a este canal que me va a hacer ayudar y que la gente me conozca más de lo que me conoce. Y bienvenida a vuestro amigo aquí A Carlos, en el pueblo en Andalucía, Almonte. muy bien. Bueno, Daniela, no eres nueva en este canal, ya pasaste por aquí, o mejor dicho, estuve yo en tu negocio y bueno, cuéntanos un poco, Hicimos una pequeña entrevista. una pequeña entrevista. Dejaremos abajo del enlace, dejaremos la entrevista que tuvimos para que la gente que no la haya visto, pues Muy bueno, pueda disfrutar de ella. Cuéntanos, Daniela, cómo fue aquella experiencia, porque fue algo que no estaba programado y que, Sí, pues genial. La verdad que a través de la pequeña entrevista que hicimos, que al final no se publicó en el canal, solamente la tenemos en YouTube, pero se acertó, la gente me ha llamado y muchísima gente me estaban diciendo como que se identifica conmigo, con mi historia y con una vida que yo he tenido. de acuerdo, hoy, Daniela, no venimos a hablar, entre comillas, bueno, ¿qué tal ha ido el día de hoy? ¿Has sanado muchas personas? Cuéntanos un poco cuál es Muy tu día a bien, muy día. bien. Como todos los jueves hacemos meditación, pues hoy ha tocado meditación y bueno, y las sesiones individuales que cada persona pues Bien, se la hace. perfecto. Bueno, Carlos, vamos a empezar a conocer a Daniela porque cuando yo me pongo en contacto con ella, yo no sabía que ella estaba haciendo terapias alternativas. ¿Realmente cómo se llama, Daniela? Sí, bueno, es que como hago 3 terapias, ¿vale? Estoy hasta maestra Reiki, soy. Entonces, sí, las vamos a llamar como terapias alternativas. La gente la conoce un poquito más porque si hablo de Revis, de la nueva terapia, a lo mejor la gente dice, ¿esto qué es? LNT. La LNT, De acuerdo. Bueno, pues vamos al lío. ¿vale? Me interesé porque antes de este nuevo negocio y demás que estás teniendo ahora mismo, Ujú. bueno, vamos a conocerte un poquito más de antes. Cuando llegas al monte, Vengo de una vida muy empresarial. Bueno, yo llego al monte muy pequeña, con 15 años, de- porque mi madre ya estaba aquí. Y nada, pues bueno, vine, mi llegada no fue muy, no quería quedarme aquí, pero al final algo me decía que bueno, que aquí tengo que estar, aquí voy a crecer yo como persona, ¿no? Em,
Bueno, no venimos de un mundo y mis padres empresarios. Yo empecé directamente yo con mi madre. Empezamos en Rocío las dos, de la nada. Dijimos, vamos a montar una tienda de alimentación y un locutorio, lo que era antes, y lo montamos con mucho esfuerzo. Pero sí, nos ha ido muy bien, porque algo en común que tenemos las dos es que somos muy luchadoras y ponemos ahí todo el cariño a las cosas que hacemos, entonces es imposible que nos salga mal. Eh, claro, es que cuando tú lo haces todo ahí con todo tu alma, todo tu cariño, es una cosa que te va a salir bien siempre. Y nada, al final mi madre se quedó y sigue ahí con su negocio. Yo me retiré de ahí porque ya de ahí me fui a emprender unos 7 negocios más. De acuerdo. Daniela, ¿por qué viene tu madre aquí al monte? Pues mi madre llega aquí como en 2002 más o menos con un contrato a la fresa Vale, a trabajar en el a campo. trabajar con Suresport. De acuerdo. Mm. ¿Y por qué tu madre inicia el tema del emprendimiento? Eso fue entre las dos porque éramos hartas de trabajar y vimos entre las dos hablando, vimos una oportunidad de poner una tienda en estilo rumanos con el locutorio de la demanda que había de rumanos ahí en el Rocío. Bueno, pues lo decidimos ponerlo con poco dinero, empezamos con nada y bueno, pues ahora mi madre está ahí muy bien. Yo he estado ahí con ella durante 2 años en el negocio y luego yo ya me retiré y me fui a emprender mis negocios. De acuerdo. ¿Qué negocio, por dónde empezaste realmente cuando dijiste voy a dejar a mi madre para yo emprender por mi cuenta? Pues empecé a poner una tienda de telefonía, también ahí en el Rocío, pero me fui al lado de la casa, donde está ahora el San Pabollo. Ahí puse una tienda de telefonía y complementos. De ahí me fui a Rociana con una tienda de alimentación. Bueno, en el Rocío abre la tienda de teléfono, la Sí, cierras. la cierro. Bueno, abro, me va muy bien, ¿vale? Cuando yo ya eso digo, bueno, ¿qué hago? Quiero algo más. Y dije, bueno, pues voy a montar otra tienda de alimentación, pero no en el mismo pueblo, me voy a otro pueblo. Y se me ocurre ir a Rociana a montar otra tienda. ¿Qué edad tenías cuando empezaste, Daniela? Pues 25 más o menos. O sea, desde el momento que emprendes tu primer negocio con tu Sí, madre, 25. 25. 24 o 25. De acuerdo, te vas a Rociana y abres ¿qué? Una tienda de alimentación rumana. Básicamente. Bueno, y también productos de aquí, pero enfocada más en mis paisanos. Bueno, la tienda ahí me duró 1 año. Porque yo cuando me vi ahí digo yo, eso no es lo que yo quiero, no. Y volví a Rocío. eh, Me puse a ver qué es lo que monto y monté un restaurante en el Rocío, que ahora es el restaurante que es La Madre. Yo se lo traspasé a ellos. También ahí tuve más o menos 1 año, no llegué al año. Y también lo traspasé porque era una locura para mí. Porque no te adaptabas No me al... adaptaba a los negocios. No era lo que yo siempre decía, hay algo más, esto no es lo mío. Tengo que buscar otro negocio que a mí me llene. Vale, ¿todos esos negocios los ibas traspasando o los ibas Sí. cerrando? Bueno, había negocios que le he ido traspasando y ahí va un negocio donde lo cerraba Los cerrabas. totalmente. ¿Cómo hacías para... Es decir, toda persona que necesita o que va a montar un negocio necesita inversión. Sí. ¿Cómo...? Pues todo lo que ganaba de uno, ya me iba a otro negocio a montarlo para ver si es un negocio para mí. Perdía todo. Y otra vez de cero. Así. Me he levantado durante 7 años, pero desde cero, ¿eh? Me levantaba, montaba el negocio, quebraba, otra vez de cero, me iba a otro. Y el hecho de irte otra vez con tu madre no te lo planteaba ni siquiera. No. No, porque digo, bueno, mamá ya está ahí, bien posicionada, ya a ella le funciona el negocio. Yo no me veía estar ahí en una tienda 24 horas. A mi madre esto le hacía bien, le hacía feliz. Era algo lo que ella quería. Entonces digo, bueno, yo sigo buscando.
soy joven, tengo que seguir buscando hasta que encuentre este negocio que a mí me llene. Bueno, monté hasta una lavandería de coches aquí en Almonte y el personal me fallaba tanto que yo me veía ahí lavando coches y digo, esto tampoco es lo mío, yo no quería esto. ¿Pero tú lo montaste para lavar coches tú o No, para tener empleados? para tener empleados. Y claro, no era lo mismo. No, tampoco me ha funcionado. Pero desde 2018, en el 2017 a mí me contrata una empresa de trabajo temporales porque ve en mí un potencial de traer rumanos. Em, yo no sabía realmente de lo que se trata porque, claro, yo montando tanto negocio y teniendo ahí el locutorio en el Rocío, a mí me buscaba mucha gente para preguntarme si conozco gente donde ellos puedan trabajar, si conozco empresas donde se puedan colocar. Entonces ya yo empezaba a mover un número de gente importante y gratis. Llamaba a los empresarios, mira, necesita... Vamos a poner un poco en contexto, Daniela, porque sí es verdad que realmente esta entrevista va enfocada a lo que vas a contar ahora, Ujú, ¿vale? Y tenemos que ponerlo en contexto como ya he dicho anteriormente. A ver, estamos hablando de que estamos en una zona donde hay muchos frutos rojos, sí, ¿vale? Que eres rumana y que aquí en Almonte, por ejemplo, que es donde estamos, hace falta mucha mano de obra para el tema de los frutos rojos. sí. ¿Dónde se contrata a las personas normalmente que vienen desde fuera? Bueno, quiero dejar una cosa muy clara, que la persona, yo contrataba rumanos, ¿vale? Las empresas que yo tenía, mucha gente ni quería saber cómo se llama mi empresa. Siempre ha vendido mi nombre, Daniela. Claro, porque es que la gente confiaba en mí. No confiaba ya ni en los papeles que ponían el nombre de la empresa, ni en el mismo empresario que yo lo suministraba a trabajar. Ellos ponían toda la confianza en mí. Entonces, esa gente se consigue en Rumanía, siempre. Yo monto un montón de anuncios, tengo gente en Rumanía que me ayuda a buscar la gente. Mis páginas funcionaban muy, muy, muy bien. Yo cuando colgaba un anuncio que necesito tal fecha, gente para trabajar, mi teléfono no paraba de sonar. Vale, paramos un poco. ¿La empresa de frutos rojos es la que se pone en contacto contigo? No, no, ellos no saben que yo existo. Vale, entonces, Entonces yo tengo que coger empresa por empresa, presentarme y decirle, mira, yo me dedico a esto. ¿O interesa? Suresport, Todas, Frescorté, todas. Freslode, Todas. Bionés, Pero no solamente aquí en esa zona. Palos, Moguer, Cartaya, Lepe. todas las zonas de Huelva. Y también en las zonas de Barcelona. Yo trabajé también ahí. Ahí lo pasé un poco regular con los catalanes. Venga, Carlos, defiende, coño. Sí, Ah, tienes las dos, tienes las dos. En Cataluña es muy diferente todo, la verdad. sí. Bueno, Cataluña, ¿qué tiene que ver con los frutos rojos? Porque yo quería darle más trabajo a los trabajadores cuando terminaba aquí. Y justamente cuando se termina aquí la campaña, se empiezan la campaña de fruto de otra fruta ahí en Lérida y quería la gente que continúe su trabajo. Entonces me voy para allá para buscar trabajo para toda la gente. De acuerdo. Bueno, Daniela, empezamos. Tú te presentas a todos los empresarios de frutos rojos de por aquí Sí. de la zona y qué respuesta tienes de ellos. Bueno, el primer año, fatal. Fatal, ¿por qué? Porque claro, ellos no te conocen. Además, yo iba sola a la entrevista, yo no me llevaba a nadie conmigo, ni gente que me defienda, ni nada. Entonces, imaginaros yo, con veintitantos años, Muy joven. teniendo entrevistas con gerentes, con todo lo de la empresa, de los recursos humanos, con el mismo dueño, y se me ponían ahí, pues, a lo mejor tres, cuatro hombres y preguntándome que cómo lo hago. Pero yo me defendía bien, porque era un don que yo tenía, el don nacía, yo tengo el don. Entonces, me salía del alma, a mí yo no me suponía algo que... Pero era joven, y solamente que era joven, mujer y rumana,
era un poco ahí, no la creemos, no la creemos. Pero tú, bueno, no eres morena, eres rubia, eres muy diferente Da a... igual. ¿Te discriminaban mucho? ¿Se hablaban, no sé, te decían algo, algún trato así diferente? No, porque yo imponía mucho respeto. Yo creo que solamente mi forma de ser, mi forma de moverme, mi forma de hablar, ya sabían que me tenían que respetar, ¿vale? Al principio. Luego había otros que, bueno, que pasaban muchas cosas ahí. ¿Hay alguna situación así que consideres que se puede destacar? ¿Algo curioso que te haya pasado en ese proceso? Sí, ¿Sí? sí, sí, hay muchas cosas porque en tantos años han pasado muchísimas cosas. Pero todo hacía por a mi aprendizaje. ¿Qué podrías, así algo destacable que puedas explicar, que se pueda comunicar aquí? Hombre, pues mira, por ser mujer solamente, porque había varias empresas como yo en el sector, pero todas las dirigían hombres. Y yo a lo mejor estaba trabajando con las mismas empresas que traían también gente y a lo mejor a ellos le pagaban antes que a mí, los empresarios, por único facto que yo era mujer. Entonces a mí ahí, imagínate, si yo tenía que pagar a los trabajadores el día 3 y ellos me pagaban a mí el día 10, a los 250 trabajadores, a ver cómo le pagabas los sueldos. Claro, te venían al cuello, ¿no? Y yo tenía que lidiar con todo eso. Había una cosa muy sutil ahí entre yo, gente y el empresario, que yo tenía que saber qué es lo que tengo que hablar con los trabajadores, qué es lo que tengo que hablar con el empresario. Porque el empresario sí te dice, mira, este mes no te pago, Ujú. no puedes hacer nada. Lo puedes hacer, pero en tiempo. No puedes hacerlo en el momento. Y entonces, a ver cómo sales de esto. Porque, claro, 200 personas sin cobrar, que muchas veces eran más de 200.000 euros. De acuerdo. Daniela, bueno, el primer año, ¿cuántos trabajadores o cuántas personas trae de Rumanía? Bueno, el primer año traemos 450, que esa cifra ya nunca se ha ido repitiendo, cada año han venido menos, pero el primer año traemos 450 personas. 450 personas Mm, y todas pasan por ti, sí, todas pasan por todos los mí. contratos, pero ¿cómo se gestiona realmente? Yo monté una oficina también, ¿vale? Aquí en Almonte. Entonces, claro, es que a mí una historia ya era un volumen de contrato muy que no me lo podía llevar a mi ritmo. Sí, se le podía llevar, pero a mi ritmo no, porque yo lo mismo te llamaba hoy, dame de alta 50 y mañana te decía dame de baja porque no se han presentado a trabajar. Entonces, ¿Pero que era... le hacía un contrato diario? No, pero claro, si yo cuento mañana con 50 personas que van a trabajar y mañana no se presentan, no vienen porque han cambiado de opinión, se van a otra empresa, pasan mil cosas, entonces tú tienes que anular ese contrato o darlo de baja. Entonces montó una oficina, contrató gente ahí y empiezo a funcionar con mi oficina. Daniela, de esos 400, bueno, ¿qué tiempo dura la temporada de fresa realmente? Pues dura casi 5 meses. Casi 5 meses. Ujú. Co- 3 meses son más. Vale. ¿Cómo suelen ser o cómo fueron aquellos meses con lo que tú empezaste? Porque realmente para ti era algo nuevo, aunque lo Pues hicieras una primeramente locura, gratis. una locura. Yo no paraba, yo tenía que estar trabajando desde por la mañana hasta por la noche, porque yo como yo tampoco tenía la experiencia. El primer año, los primeros 2 años ha sido aprender, pero aprender a base de decir trabajando duro, porque no me sabía organizar bien, entonces en vez de hacer 200 kilómetros tenía que hacer 500. No me organizaba. ¿Tenías que ir alguna vez puntualmente a Rumanía en busca de más Sí, trabajadores? sí, fui. Pero eso no solucionó mucho el problema aquí. Era mejor de tener gente ahí de Rumanía, que están siempre ahí, y que te vaya mandando gente y que tenga contacto ahí. También esa gente cobraba, claro que sí. Había una anécdota que me contaste, no recuerdo si me la contaste dentro del episodio que grabamos o fue fuera del micro. Me dijiste que habías comprado un autobús. Sí, claro, Cuenta, porque con las furgonetas era una locura de mover 150 personas de fuera. pero a ver,
Tú buscas las personas, las traes de Rumanía con Yo un buscaba contrato. todo. Tenía los contratos de los autobuses de Rumanía que traen aquí la gente. Eso lo pagaba yo. Porque claro, la gente viene de Rumanía, no tienen, ellos vienen a cero. Entonces, yo buscaba la logística de Rumanía aquí. Aquí, donde se tiene que quedar la gente. Cuando ellos llegaban, ellos tenían que tener ya un techo y el trabajo asegurado. Los empresarios muchas veces me decían, pues en el campo tengo sitio para tanta persona, pero necesito tanta. A lo mejor me decía, tengo para 20, pero yo necesito 70. Entonces yo me tenía que buscar. Bueno, Daniela, ¿y cómo te buscabas tú? Porque bueno, yo me dedico al tema del alquiler de vivienda, Ujú. pero el Pues tema de, pagaba mucho dinero al mes por pero la la, casa. la cultura es muy diferente. Sí. En el hecho simplemente de que aquí estamos acostumbrados a una familia de 3, 4, 5 personas máximo. ¿Cuántas personas se metían en una vivienda? Hombre, yo alquilaba en el Rocío, tenía un chalet en la playa, alquilaba dos casas aquí en Almonte, también grandes. Entonces se metía tres personas, cuatro personas en una habitación. Ya sabemos que en el Rocío la casa son las literas que entra por varias personas en una habitación. Entonces se hacía de esta manera porque ellos venían concienciados que vienen por una temporada, van a trabajar y se van a Rumanía. Ellos no venían aquí a quedarse. Venían para 2 meses, 3 meses como mucho, y muchas veces venían para un mes, se iban, venían otros. Nunca, no, casi nunca no terminamos una campaña desde diciembre hasta junio con las mismas personas, porque venían en diciembre, se quedaban 2, 3 meses, se iban y teníamos que traer otros. La recogida de la fresa es dura, no aguantaban tanto la gente, se tenían que ir, entonces siempre en busca de gente, siempre en busca de gente, nunca no terminábamos. Me comentabas una anécdota que decías que prácticamente tenías que ir a levantar a la persona de la Sí, cama. había sí, también, sí. Porque vienen aquí y parece que vienen y, bueno, como le damos una casa, una vivienda, toda la comodidad y un trabajo, parece que ya estoy cómodo, hoy no voy a ir a trabajar. Y mañana me emborracho y tampoco voy a ir a trabajar. Entonces, yo tenía que estar pendiente también toda la mañana de que se levante toda la gente y que van a trabajar. El que se encontraba mal o no podía, pues llevarlo al médico. Pero realmente tenían que ir a trabajar porque es que ellos firmaban un contrato y teníamos que respetar ese contrato. Tendría mucha historia, ¿no? Con los empresarios, ¿no? Que no cuando no daban la Claro, cara, ¿no? claro, porque es que si él me pedía 50 personas, no me podían ir a trabajar en el día 15 o 20. Te podía faltar dos o tres, pero no 10 ni 15. Y pasaba eso, pasaba. Me comentaba también, Daniela, que tú tenías personas acompañándote en esta historia porque tú no podías con el volumen. Sí. Cuando había una trifulca o había algo, ¿qué pasaba? ¿Cómo, Sí. cómo Tenía solucionaba? gente, pero al final esa gente, le agradezco mucho que han estado y me han acompañado, pero realmente cuando había problemas y cosas para solucionar más, tenía que ir yo. Entonces, ellos al final eran para darte una vuelta a ver si están bien, llevarlo a comprar y cosas así, pero cuando era a las 2 de la mañana que había uno que se pegaba y otro, tenía que levantarme yo y ir yo. La gente no iba porque no, aunque iban, luego me llamaban a mí, vente para acá porque yo no puedo solucionar. ¿Y Y yo, qué es lo que tú hacías que no hacía, que no... pues, yo llegaba ahí y la verdad es que se tranquilizaba todo el mundo sin hacer casi prácticamente nada. Solamente como ellos decían, pues aquí viene la patrona, porque bueno, es la patrona, ¿no? La Pues nada patrona más, aquí es la Virgen de Rocío, Daniela. no, la jefa, ¿no? Sí, sí, Nada más que te hemos con mi entendido. presencia, aquí ya no pasaba más nada. Y parecía que me querían ver a mí, porque mandaba muchas veces a una chavala que estaba siempre acompañándome y sabía que es mi mano derecha y tenía al final que ir yo. Me llamaba ella, decía, vente para acá porque yo no puedo solucionar esto, la gente no se tranquiliza. Y yo dice, ¿que es algo mágico que pasa cuando tú llegas? Y a mí no me gusta discutir ni me gusta chiar. Nada. Yo nada más que iba para allá y empezaba a hablar con ellos y venga, vamos a ver cuál es el problema. Y ya ahí no había problemas. Ya no había problema. Un segundo. Hoy, como estás sanando a tantas personas, Ujú. estás con un diálogo muy, muy bien, muy bueno. ¿Antes eras igual?
¿O era una Daniela maligna? No maligna, era una Daniela más fría. Era una Daniela más seria. Era una Daniela con un tono de voz un poco más alterado. Porque yo misma estaba muy alterada. Porque me podían pasar cosas cada 5 minutos. Eso era un sin vivir. 200 personas, pues eran 400 problemas, no 200. Los teléfonos no paraban y nadie no te llamaba para decirte una cosa buena. Todos problemas. ¿Cómo gestionabas eso, Daniela? Pues si me lo preguntas ahora, miro atrás y digo, Dios mío, ¿cómo he podido y he tenido este poder de gestionar todo y de estar así como soy hoy en día, ¿no? Porque mucha gente eso no lo aguanta. Además, esta gente vienen de una mentalidad muy, no es como la nuestra, son muy burros, no entienden las cosas, se lo tienes que repetir 300.000 veces. Mucha gente de adicciones con el alcohol y muchas cosas. Entonces, he tenido este poder de poder gestionar todo. ¿Y tu madre qué te decía en esos momentos que pues, tú los compartirías con alguien, ¿no? Claro, yo hablaba mucho con mi familia. Ellos me veía todos como la superwoman de la familia. Todo el mundo estaban como, "No, esta niña, ¿cómo puede llevar tanto?". Con tantos problemas, ¿no? Tantas Sí, historias. sí. Pero bueno, todo trae sus consecuencias. Bueno, antes de seguir por esa línea, ¿cuántos años te has llevado haciendo el tema de traer a personas de Y desde 2018 hasta hasta el año pasado. Bueno, este año, esta temporada, em, decidí otra vez hacerlo solamente con un empresario. Yo antes metía a la gente en muchas empresas. Yo no me podía permitir de tener toda la gente en una empresa. Y yo digo, ¿por qué? Porque pasan una cosa. Y si tú tienes 300 personas, las tienes que dividir. No las puedes meter todas en la misma empresa. Mm, Yo como empresa de trabajo temporales. Y decidí este año, pero ya con como yo soy ahora y con tantos despertares, yo ya no podía. Me he quedado ahí como 3 meses, casi llorando todos los días porque ya me afectaba todo. Ya era unas cargas de decir, yo ya no puedo llevar esto y decidí dejarlo. Daniela? ¿Qué Daniela era antes que soportaba todo ese tipo de historias que luego no ha llegado a ese momento? Pues una Daniela que se creía que era con unos poderes que nadie no los tenía. Sí que hombre, yo crecí mucho como persona haciendo todo el trabajo que hice porque me enseñó muchísimas cosas. Todo lo malo no enseña. Lo bueno no mantiene, pero lo malo no enseña. Así que me hizo la mujer que soy hoy en día. ¿Qué fue lo más que tú digas, esto me marcó tanto bien con un trabajador o con un empresario? Vale, pues como le he comentado, que la gente siempre la dividía en varias empresas, que no la podía tener en una sola. Un año. No voy a dar nombre de empresas ni de empresario. Me pasó una cosa. Empecé con una empresa nueva y empecé a llevar ahí gente y me decían, tráeme todas las personas a mí porque yo te voy a pagar en tal fecha. Si es verdad que era el mejor pagador, que pagaba a la fecha, no tenía problema, entonces no me causaba problema con mis trabajadores, pero ahí me entendió una trampa, porque cuando yo llevé ahí toda la gente, me pagó 2 meses bien y al tercer mes se quiso quedar él con todos los trabajadores. Tenía 280 trabajadores con él y de un día para otro día em, se quiso quedar con todos. Entonces le hicieron una oferta a mis trabajadores que le iban a pagar más, estando todos en sus instalaciones. Y claro, yo sin saber de nada, me llamaron como diciéndome, vamos a terminar aquí el trabajo porque
tu gente me han dicho que se quieren quedar con nosotros, con la misma empresa. A mí eso me extrañó muchísimo porque yo trataba siempre bien a la gente, como ellos muchas veces no la tratan. Y me fui para allá y nada, digo, bueno, pues si tenemos que terminar hoy, terminamos, pero yo voy a hablar con toda la gente. Y hablando con la gente, sí que es verdad que le hicieron esta oferta y con más dinero, pero todos han decidido venirse conmigo. No se han quedado ahí ninguno. Entonces he tenido que buscar en el mismo día casas y otra empresa donde mover 280 personas. Y lo he conseguido. A las 10 de la noche todo el mundo estaba en otra casa y el día siguiente han ido todo el mundo a trabajar en otra empresa. Una pasada, ¿no? Una pasada. Fue un día de decir, no, ¿qué ha pasado aquí? Cuando hice todo esto, que por la mañana se me derrumbó el mundo entero y por la noche todo solucionado, fue un día de decir, ¿qué ha pasado aquí? Pero ahí me enseñó y me di cuenta realmente de lo que era yo, de cómo la gente me veía a mí. Ha sido una prueba muy importante de que la gente me sean como agradecidos de cómo yo me he portado con ellos, porque se podían quedar ahí perfectamente. De acuerdo. ¿De cuánto dinero estamos hablando ahí en ese sentido? Porque, Pues 50 céntimos por hora, más. Entonces al mes era un dinero que no sabemos si iba a cumplir ¿o no? o no. Pero claro, tú le dices a la gente que vienen de Rumanía, que apenas saben de nada, y le pones esta oferta, pues claro que se podían quedar perfectamente. De acuerdo, Daniela. ¿Te arrepientes o cambiarías ese perfil de personas que tú has contratado por otro tipo de personas que estén más alineadas con tu forma de pensar? No, ¿Hubiese hecho algún cambio? no, No, ¿por qué? Porque son gente de tu país. no, no, porque toda esa etapa de mi vida ha tenido que ser así. Y trabajar realmente con gente así, porque ahí me enseñaron muchas cosas. La humildad y la pobreza también enseñan muchas cosas. Y ver y sentir que por qué la gente está así. Y la gente está así porque lo piensa y lo atraen todo eso. No quieren algo más. Ellos se lo repiten, soy pobre, soy pobre, soy pobre, y ahí se quedan en ser pobre. Entonces me estoy dando cuenta después de tanto tiempo que la pobreza, la miseria y todo viene donde hay una energía muy baja, donde tú mismo, tu mente, te mete ahí en este bucle. Y de ahí muy poco sale. Si no pone de su parte, claro. ¿Qué tal es la cultura en ese sentido allí en Rumanía, Daniela? ¿Cómo ves Pues tu Rumanía comparada, por ejemplo, con España? hay todavía una mentalidad de, de lo que había antes ahí, ¿no? De una mentalidad trabajadora. Pero claro, el ser rico es del diablo, ¿no? Como el dinero es del diablo, no podemos tener mucho dinero. Porque el comunismo enseñaba esto. Y todavía hay una mentalidad así, más en los pueblos. De acuerdo, por allí en Rumanía habrá su gente que adinerada, habrá gente de todo tipo, ¿no? Claro, en Rumanía hay gente de mucho dinero y gente de poco dinero. Pero la gente de mucho dinero, hablamos de gente de mucho dinero más que aquí. Mm. Pero claro, no hay una clase media como debería de ser, ¿no? Pero la gente de poco dinero es por eso, porque no quieren más, es porque atrae la pobreza. Soy pobre y no pasa nada. Soy feliz. Bueno, no sabemos. Tú me comentabas que con sí, con un paquete de tabaco, ¿no? Y una cerveza, un bocadillo. Encima me amenazaban, me llamaban a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, diciéndome que si no le llevo tabaco, mañana no salimos a trabajar. Y yo tenía que ir buscando tabaco para llevárselo para salir a trabajar el día siguiente. Tenía también así trabajadores.
Ese- ¿Cómo resolvías eso? Pues yendo comprando tabaco y llevando solo. ¿Y si estaba cerrado o qué? Bueno, me buscaba la vida. Sí, una mentalidad. Pero claro, yo, para que no se enfade ni ellos ni el empresario, yo tenía que estar ahí pendiente de todo. Le falta tabaco, tabaco, le falta comida, comida, todo. Para que el empresario no se entere muchas veces de eso, de que la gente no tenga o de que la gente... Y tenía que estar en todo. Claro, al final tenías que ceder por Claro, contar de yo que no era afectase a la una empresa. empresa intermediaria. Ellos lo único que querían saber por la mañana a las 6 de la mañana cuánta gente tienen ahí trabajando. No querían saber nada más. Y os digo una cosa, si ellos fueran y me comprendían un poco más y estaban más a mi lado, los empresarios, hoy en día yo estaba trabajando con ellos. Y aquí hace falta mucha mano de obra y no la van a tener, pero tampoco hacen algo para eso. Tampoco cuidan las personas que están ahí y le resuelve este problema. No lo valoran. Eso te iba a preguntar, que qué le dirías a esos empresarios que no te tomaron en serio y que a día de hoy, pues, Que no me han valorado lo suficiente. Se habrán dado cuenta. Lo que pasa es que ya ahora ya es tarde porque yo ya no me quiero dedicar a ese trabajo. Pero si ellos me iban a valorar en su momento, a lo mejor a mí no me agobiaba tanto este trabajo y iba a seguir porque realmente este trabajo da bastante dinero, son pocos meses al año y iba a seguir. puedes compartir algo de dinero que ganabas más o menos en Vale, esas temporadas. Lo que tú quieras, ¿eh? vale. Si no quieres compartir, no, no compartimos. Bueno, se ganaba, ¿vale? Se Pero gana. se ganaba si tú tenías mucha gente. Si tú tenías poca gente, no valía la pena eso. Porque los gastos te comían. No podía sostener con poca gente todos los gastos que había. Em, Había días que yo podía ganar 2.000, 2.500. Había días de 1.000, de 1.500 Por días. por días. Una pasada, ¿no? Bueno, no era pagado. Muchas veces yo decía, este trabajo no está pagado. Yo puedo ganar miles y miles, pero no está pagado. Porque eso de que tú no puedas descansar ni de día ni de noche, que estés siempre en alerta durante 4 o 5 meses, esto quema mucho. ¿El año que más hiciste, más o menos, un aproximado, cuánto podría ser? Unos 120.000. En un año. Un año no, en 4 meses. Ah, bueno, claro, la temporada. Ujú. Sí, pero tenía muchos trabajadores. Daniela, ¿cómo... Que había un momento aquí ¿Te han de... quedado un momento? Os digo una cosa también, ¿no? Eso córtalo, ¿no? Me he gastado en un verano, yo me he vuelto loca en un verano con 1.000 euros, me lo he gastado en 2 meses. Ahora ponte a trabajar otra vez, Daniela. ¿Cómo? Repite. Claro, porque que yo cuando me vi con tanto dinero el primer año, cuando yo me vi con tanto dinero, ¿vale? Yo me he vuelto loca en gastar dinero, pero no gastármelo yo. Yo a todo el mundo le compraba cosas, todo el mundo le daba, toda mi familia. En 2 meses me lo he gastado. Euro en dos Sí. meses. Y ahora pues ponte otra vez a trabajar. Ya está. Dinero que entre rápido, sale rápido. Pero bueno, yo lo he disfrutado. Lo han disfrutado todos los míos. Yo era la super diosa de toda la familia porque todo el mundo no decía, ay, toma. O cuando quieras compartir de nuevo, acuérdate de nosotros. A ver ahora cómo me va a ir. Ahora te va de lujo. Sí, ahora también tengo muchos proyectos para ayudar. Bueno, Daniela, aunque sí es verdad que has dicho que ganaba y que realmente no lo valoraba, Mm. porque era más el agobio y el Sí, estrés. porque tú cuando estás así no te das cuenta ni cuánto dinero tienes, porque no, lo primero, no tienes tiempo para gastarlo, porque no, a mí todo eso me suponía de no tener familia, no tener amigos, y lo que más, lo que me duele es mi hijo, que, bueno, todos estos años, él se crió ahí entre yo y mi madre, pero no tenía, ¿no? Porque desde chico, un hábito a estudiar, un hábito de hacer las cosas, y entonces ya ahora me estoy dando cuenta
que el niño ha sentido en su un abandono, Un como vacío. que, claro, como que mamá no está nunca. Por la noche siempre íbamos a dormir juntos, pero del día yo no estaba con él, siempre estaba mi madre en la tienda, mi madre tampoco. Él estaba entre la tienda, en su habitación, siempre en los negocios. Entonces, eso duele. Pero ahora soy consciente de todo lo que ha pasado. También eso a él lo ha hecho pensar de otra manera. Ha sido una lección muy buena para él, pero claro, a mí me duele, porque muchos años no he estado al lado de él. ¿Qué edad tienes ahora mismo? 15, 15 años. un hombre ya. Un hombrecito. Daniela, vamos a volver un poco para atrás. Me contabas también que una anécdota que era cuando le pagabas a los trabajadores, Ujú, que sacabas el dinero sí. y cómo era la película. Oh, Cuéntalo. esto, Pon un poco en contexto. claro, porque date cuenta que muchas veces los bancos no le quieren sacar cuenta bancaria a los trabajadores extranjeros que vienen con temporales, ¿no? Porque claro, dice, le vamos a sacar una cuenta para que para un mes, para dos, para tres, y ya está. Entonces yo tenía que pagar para pagar. Ahora lo puedo contar, pero tenía que ir al banco y sacar todo el dinero en efectivo y hacer sobres por cada nómina. Y ellos me firmaban la nómina y el recibir, y yo le tenía que dar el sobre con dinero. Pues imagínate, para pagar 150, 200 personas en sobre. Cada uno 1.000 y pico de euros por persona. Una locura. Pero yo iba tan tranquila, es que no me daba miedo de nada. A mí nunca no me da un miedo que voy al banco y que alguien me ve y que me quita el dinero, nunca. Yo salía del banco con 200.000 euros y me montaba en mi coche y ponía el dinero en el asiento y me iba y muchas veces, mira la locura que yo hice, dejaba el dinero en el asiento, me iba a tomar un café y luego me iba a pagar a la gente, sin miedo ninguno. Entonces, claro, ahora lo pienso, ¿no? Ahora lo pienso. Ahora lo pienso y digo, Ahora lo pienso y ¿qué piensas? qué locura he podido hacer, qué poca cosa me han podido pasar de cómo yo iba ya de no pasa nada. ¿No te pasó absolutamente nada? Nada. De dinero no. Me pasó accidentes de coches, ¿vale? Porque iba ya tan estresada y los teléfonos no paraban y siempre estaba por teléfono chiando con uno, hablando con otro, discutiendo con otro y tuve 3 accidentes de tráfico. Mm, Eso sí. Pero del tema del dinero, no, nunca no me pasó nada. Sí me pasó que todavía hasta el día de hoy tengo empresarios que me deben dinero. Eso Se sí. puede decir, ¿Se puede decir el nombre? Carlos es un cabronazo. cabrones. Mm, Todavía me deben. Todavía te deben dinero. Sí. Y tengo un empresario que llevamos ya 4 años y De juicio. ¿Pero lo has metido en juicio o no? no le he metido un juicio porque me ha ido pagando 500 euros, 1.000 euros, pero me debía 25 y al final pues, me han ido pagando, pero no digo cuánto, pero me deben todavía un montón de dinero. Ahí estamos. A Qué ver fuerte. cuándo me quieren pagar. Luego me dices quién son, que vais para allá a Carlos. Como aquí a Carlos no lo De conoce. un micrazo. Claro. Y le da con el micro ese que se ha comprado hoy en el mercadillo. Es que en este mundo hay que tener mucho cuidado. Y pocas cosas me han Bueno, por pasado eso te iba a decir ahora por mismo. lo que puedan pasar en este mundo, ser mujer sola, ¿eh? Gestionar un negocio mujer sola. Porque detrás de otros negocios que son lo mismo y que traen gente de Rumanía, de otros lados, hay siempre hombres y siempre hombres con muchos poderes de decir, bueno, pasa algo, ahí estamos y hacemos lo que sea. Pero yo sin miedo me he metido yo sola y muchas veces ellos mismos me decían, ¿cómo puedes hacer todo esto sola, no? Y digo, pues, ¿sabéis cómo? Sin miedo. Me tiro en el charco y seguramente que llegaré al final. Vale, Daniela, no hemos hablado de cuando tenías 15 años, que yo lo comento aquí mucho. Tú dices que llegaste con 15 años. Sí, lloré mucho. ¿Con qué formación llegaste tú aquí para este emprendimiento, yo qué sé? Bueno, yo estudié la carrera de maestra de infantiles, ¿vale? Llegué aquí con 15 años, me trajo mi madre para el verano, para los de vacaciones, me quedé aquí los 3 meses, me volví a Rumanía y ya todos los veranos así, hasta que cumplí los 18, terminé mi carrera en Rumanía de maestra
Y me vine para acá diciendo, voy a estar ahí un año y ya me vuelvo a Rumanía. Ya no me he vuelto nunca más. Me he Por- quedado aquí. ¿Allí tenías trabajo? No, porque yo estaba estudiando. Yo terminé de estudiar y ya me vine para acá. Prácticamente yo me he formado aquí como mujer, como persona, como todo. Me he formado aquí. Bueno, Daniela, ¿qué tiene que ver ser profesora Nada, de infantil nada. con la vida que has llevado? No tiene nada que ver. Lo único que yo desde chica me... que tenemos una foto de cómo era yo antes, ¿no? Con el traje, chaqueta y todo eso. Desde chica yo me visualizaba así, como que yo de grande voy a ser así, una gran empresaria. Sin saber dónde, sin saber de qué, sin saber de nada. Y he llegado a hacerlo. Todo lo que yo visualizaba desde chica. El empresario, yo digo que nace, no se hace. Mientras más estudias empresarial, más tonto eres y menos empresa vas a montar. Hombre, eso no es un buen mensaje para las personas que están estudiando, Daniela. Bueno, pero quiero decir a los estudiantes que no tengáis miedo, que no tengáis miedo, que mientras más estudias y ves los peligros que te pueden pasar con todo, que el Estado tampoco te ayuda mucho, pues te lo piensas mucho, ¿no? De decir, voy a montar una empresa, voy a hacer algo o no voy a hacerlo. Claro, tú ya estudiando todo esto, ya ves el peligro. Yo sin estudiarlo, yo no veía el peligro, así que Al final la experiencia hace... por eso Toma hice impacto. todo lo que hice, porque yo no veía el peligro. En el mundo de la inversión se dice parálisis por análisis, Eso. pero luego está el tema de la ignorancia. Y Vale. muchas veces nos tiramos al ruedo y ya lo he dicho en otro episodio, que somos tan ignorantes o tan osados que montamos hasta un podcast, ¿vale? Y que invitamos a Carlos. ¿Dónde me he metido? Carlos se ha metido y supuestamente él tiene mucha experiencia y demás, pero bueno, Podcast. en marketing digital y demás. A ver qué tal se nos da a partir del episodio de Daniela, Mm. que vamos a subir a tope. Ahora se hunde todo. Ahora se hunde todo, nos vamos a la mierda y todo gracias al amigo Carlos. Bueno, Que no me Esperemos paga. que no. que no te pago, ¿ya quieres cobrar o qué? Aquí todo el mundo quiere cobrar. Soy becario ahora. Bueno, eso. Yo pienso, ¿vale? Y siento. Eso es mi opinión. Todos los empresarios que han triunfado, todos los artistas que han triunfado, todo lo que tienes mucho éxito, son gente que nacen con este propósito. El que quiere ser empresario porque ve al vecino y quiere él también, pero no tiene ni idea ni siente que debe de hacer eso, le va a ir de culo. Perdona, pero no. Eso hay que sentirlo. ¿Crees que la Daniela de pequeña estaría orgullosa de ti ahora? Sí. Claro que sí. Pregunta más profunda, ¿eh? Claro que sí. La de Emocionado. pequeña, La niña ¿la interior. de pequeña o la de cuando sea mayor? No, pues muchas veces tú de pequeño pues sueñas con cosas y no sabes cómo te vas a ver de mayor. Y muchas Sí. veces de alguna forma satisfaces a tu yo interior, o sea, a tu niño pequeño interior. Ah, sí, sí, sí. Yo quiero ser como tú, Carlos. Daniela, a ver, en esos momentos de estrés, ¿vale? Vamos a intentar de ir terminando con el tema que hoy estamos aquí. En esos momentos de estrés, bueno, me contaste que llegaste a coger el móvil, literalmente. Sí. Yo ya llegué a un punto de decir, y realmente yo estaba buscando muchos negocios para dejar el tema de la gente, ¿no? Del, Sí, sí, de traer a personas para... porque yo sabía que eso no lo puedo hacer hasta el final de mi vida, porque era algo que terminaba con mi salud mental. Entonces, como no me ha ido bien en los otros negocios que yo monté, llegó el día de decir, ¿qué hago? Porque no me gusta nada. He montado tantos negocios, no me he visto ahí. El negocio de la ITT lo tengo que dejar porque esto va a terminar conmigo. Voy a cambiar mi vida. Llega a un punto de decir, voy a cambiar todo en mi vida. He llegado al punto de decir, me vuelvo a Rumanía y empiezo de cero ahí.
Pero claro, me fui ahí para el verano y en 2 semanas digo, no, yo me tengo que volver. No, no, no era capaz de estar ahí. No me veía, no me sentía. Volví y lo primero que pensé, digo, voy a estudiar inglés a un nivel muy alto y con 3 idiomas, un trabajo muy bueno voy a encontrar. Y en todo eso de voy a estudiar inglés y voy a hacer todo esto, busco en el internet y me salen las terapias. Y ya empecé a tratarme yo y ahí fue cuando cambié todo. Vale, la terapia te ayudó a conectar de nuevo Sí, contigo misma, con mi propósito de con tu vida. propósito de vida, que luego hablaremos de él. Daniela, ¿piensas ahora que con un poquito de esa terapia podía haber gestionado de forma diferente esos años y a esas personas? Bueno, sí, se podía hacer de otra forma. Pero como yo también era muy joven, yo necesitaba mucha experiencia. Así que tú te puedes tratar, te puedes calmar, pero si tú no tienes la experiencia, no puedes verlo todo de otra forma. Sí, pero la Daniela de hoy, que se Hombre, siente las hoy Danielas de con hoy, una paz, las Danielas de hoy la Daniela de hoy no quiere Daniela, volver atrás, vale, no, no quiere volver atrás, ¿vale? pero tú si hoy decides volver atrás, Ujú, lo haría todo de otra de otra manera. manera, ¿no? Yo Claro te que digo sí. que si tú hubieses gestionado Sí, aquella claro que etapa, sí. lo que pasa que es verdad, sin experiencia, pues no, por mucha gestión que tú quieras, te falta. Pero tú serías capaz ahora mismo de volver atrás. Lo he pensado muchas veces, ¿vale? Con todo que este año también empecé y digo, bueno, voy a ver qué tal me da otra vez y voy a empezar, pero no, ya ahí no es mi camino. Que animo a la gente, ¿eh? La gente que quiere ganar dinero de verdad y lo quiere hacer bien. Animo que aquí hace falta mucha mano de obra, lo animo que lo hagan. Pero el que sepa realmente tratar con la gente. De acuerdo. ¿Tienes personas conocidas que hacen lo mismo que tú hacías? Sí, sí. Hace lo mismo, no lo mismo como yo lo No, como tú hacía, lo hacías. pero sí lo hacen, sí. ¿Y cómo los ves a ellos? ¿Los ves también Sí, agobiados, sí, estresados? sí. Eso es un trabajo que agobia mucho, te da mucha ansiedad, muchas depresiones, porque que es inevitable. Tratar con tanta gente y tan directo, que no es una fábrica, de decir, uno pica, entra 8 horas, sale. No, eso no es así. ¿Tuviste algo que tu cuerpo rechazaba? No sé, hay gente que le sale una calva o gente que le salen manchas. No sé si tu estrés o tu ansiedad te llevó. Hombre, a mí todo eso me llevó a padecer mucho de cervicales, ¿vale? Tengo unas lesiones, ahora ya no la tengo, ya no tengo esos dolores. Bueno, luego ahora cuenta. Pero sí, ya mi cuerpo me decía que por ahí no. Ya el cuerpo estaba como doliendo por todos lados, ya enfermedades, era ya como me avisaba que algo no va bien. Que no iba bien. Sí. Bueno, Carlos, no sé, ¿quieres preguntarle algo más de la vida malina de Daniela de antes? No sé, algo se ha quedado por atrás, Manu. Venga, Bueno, no. mi curiosidad era, desde el punto que contactas a alguien en Rumanía hasta que está aquí, ¿qué pasa por ese camino? O sea, que desde que tú encuentras una persona o incluso cómo encuentras a esa persona, ¿qué pasa ahí? Pues yo ponía los anuncios en mis páginas y tenía también ahí personas que se dedicaban a eso. Entonces ellos me hacían el trabajo más fácil porque ya solamente me mandaban un listado de decir, tengo 50 personas que se van a montar en el autobús tal día, que poníamos fechas, pero claro, mi anuncios era de llamarme 300 personas, de preguntarme todas las condiciones y de 300 a lo mejor se montaba 50. Eso te suponía hablar por teléfono 24 del 24. Porque claro, para explicar a todos a qué vienen, todas las condiciones, todo lo que ganan, dónde duermen, qué hacen, cómo van a llegar aquí, eso era un tiempo y al final pues, a uno decía que sí, que quieren, otros decían que no, pero claro, tú tenías que dar servicio a todo el mundo, tú no sabías la gente que van a venir o la gente que no van a venir. ¿Teníais alguna forma de filtrarlos a las personas? Sí, sí, muchas veces pedíamos ahí unos certificados médicos pero aún así venían gente de salud mental y venían gente que
muy Falta difícil. un aire. He llegado de que me venía gente con un pie de madera. Y digo, Dios mío, cómo ha venido a la fresa? Ahí era una pérdida de dinero total. Yo Tú lo me voy a tenías, levantar. tú lo tenías que traer. Claro. ¿Qué va? Capitán Garfield. Yo me voy a beber agua. Corta. Dice, yo me voy a levantar. Bueno, Daniela, vamos a pasar ya al tema de lo que a día de hoy haces. Y bueno, aquí hay una pregunta que cómo descubriste que querías dedicarte a sanar a otras personas. ¿Cómo llegó ese momento? Vale. Me llega un vídeo por TikTok de una persona que tocaba ahí y la gente empezaba a chillar, a llorar, no sé qué. Y digo, wow, pues mira, pues yo necesito hacer eso porque claro, yo necesitaba que tenía ahí muchas cosas acumuladas y que tengo que soltarlas. Y ponía que venía a Málaga y nada, pues nos fuimos de aquí de Almonte a Málaga 4 personas. Y ahí fue una cosa que pasó en las sesiones agrupales, que yo cuando terminó la sesión y miré a este hombre, digo, yo voy a ser como este hombre. No sé ni qué hace, no sé cómo lo hace, pero yo voy a ser igual. ¿Qué te hizo pensar eso? O sea, ¿cuál fue el punto Pues de inflexión? yo voy a decir, esto es lo que yo quiero hacer algo diferente, esto es lo que yo buscaba. Tanto negocio, pero eso es lo que yo buscaba. Y claro, tú no encuentras esto tan rápido, porque si no te mueves en el círculo de gente así, te puede morir y no encuentras. Entonces me vine, yo no sabía cómo se llamaba la terapia ni nada y me puse a buscar, me salió el Reiki, me formé en todo en Reiki a esa maestra y me di cuenta que no era lo que este hombre lo hacía, pero bueno, el Reiki me ayudó muchísimo. Luego me formé en la nueva terapia, la NDT. También una terapia muy poderosa, pero tampoco era lo que yo estaba ¿Qué es la buscando. nueva terapia? Por ¿Qué es si... la nueva terapia? No, pero ¿qué significa? ¿Qué NNT. significa LNT? Pues igual que Reiki, una terapia energética, ¿vale? La técnica diferente que el Reiki, pero igual una terapia holística. Seguí buscando y ya encontré la terapia que hacía este hombre ahí, aquel momento. Me formé también ahí. Y ya ahora estoy formada en 3 terapias, meditaciones y estoy trabajando con la 3, la verdad. Daniela, ¿qué es lo más fuerte que has visto cuando has empleado una de estas terapias Ahí pasan con muchas alguna de las cosas, personas? muchas cosas. Em, Exorcismo también, ¿vale? Viene una persona para que entienda todo el mundo, el que diga que tiene una entidad dentro, en una terapia o en varias pueden salir estas cosas ahí. También vienen mujeres y tienen las sensaciones de que tienen que parir, ¿vale? Le entra unos dolores de parto y realmente se ponen como pariendo, le damos una almohada y coge como al bebé y todo. Ahí eliminan muchísimas cosas, muchísimos traumas. Y nada, es una cosa mágica que pasa ahí porque es que en realidad siente como van pariendo. Vale. Daniela, ya que estamos hablando de las terapias alternativas, las personas que estén viendo este episodio, como ya vio el anterior, ¿qué personas pueden decir, Daniela me puede ayudar? Tengo este problema y me puede ayudar. Por ejemplo, tú has hablado antes de que tú padecías o que tu estrés o tu ansiedad te llevaba al tema de dolor de cervical. Sí, Fuiste al médico, sí, yo me he tratado muchísimos años, pero yo no aguantaba, iba a los masajes todos los lunes y no aguantaba de una semana a otra. Ahora mismo a lo mejor voy 2 veces al año, pero antes era todos los lunes. de acuerdo. Pero yo no sabía, es que yo no sabía qué es lo que me está pasando. No sabía que el estrés me tenía tan
tensa y con tanto dolores. A eso me refiero. Claro. Las personas que digan, Daniela, ¿me puede ayudar? Mm. ¿Qué persona o qué Pues son personas que a lo mejor llevan enfermedades tiene? años, O qué... claro, llevan años tratándose con varios médicos, con varios tratamientos, varias cosas, y se dan cuenta que no mejoran o mejoran muy poco. O, Pero bueno, Daniela, yo ya te dije a ti en su día, el día que grabamos, que yo no confío en... vale, No es que no confíe, sino que como no que lo no hay una... conoces, No sé si hay una no ciencia es algo que tú realmente... lo puedes tocar, Claro, es algo, las energías no se ven, pero estamos conscientes que todo el mundo estamos hechos de energías y nos movemos por energías. Entonces, claro, las energías van trabajando quieras o no quieras, crees o no crees. La gente puede creer en Dios, en Buda, en Alá, da igual. eso da igual. La energía no tiene, eso, están ahí. De acuerdo, te iba a salir de aquí por la tangente. No sé si Carlos iba un poco más o menos Yo enfocado. tengo una duda que se me ha metido en la cabeza y hasta que no lo pregunten no me quedo tranquilo. El tema del Pero no, exorcismo, no, espérate. Venga, lanza. el tema del exorcismo, ¿cómo funciona eso? Porque igual la gente se lo imagina como en las películas, que no será así, evidentemente. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre en ese proceso? Bueno, no quería tocar mucho este tema porque la gente luego le dan mucho miedo, ¿no? La gente Claro, entiendo que es algo que impacta. impacta, ¿no? Pues, claro, uno cuando ve que no va bien y ve que él hace cosas que muchas veces no quiere hacerlo y que todo le va muy mal, pues, claro, tú vas a los psiquiatras, a los psicólogos y te das cuenta que no tienen mucho remedio para ti, pues vienen a esos tipos de terapias. Ahí pasa que cuando, claro, tú empiezas, tú no sabes si esa persona tiene algo o no tiene, o entonces cuando tú tocas, lo que la entidad que hay dentro se empieza a manifestar y no le gusta cuando tiene que salir. Entonces hay que salir con unas terapias o se manifiestan unas terapias y hay que no se manifiestan en una terapia. Están muy bien ahí anclados. Entonces ahí pasa muchas cosas. La persona pues te pueden hablar, te pueden decir cosas, se tiran en el suelo, hace todo tipo de movimiento, hace todo tipo de sonidos, chían. Lo único que no pueden tener miedo nosotros como terapeutas, pero para ellos es un gran alivio. Cuando terminamos la sesión, un gran alivio para ellos. Daniela, en el momento que tú te encuentras ahora mismo, eh, ¿puedes perdonar a esas personas que te hicieron daño anteriormente? Sí, he perdonado a todo el mundo. Y os voy a contar una historia que me pasó. Me viene una persona a terapia, mira que el mundo es grande, ¿no? Y cuando yo veo a esta persona, no voy a contar cómo fue, quién cogió la cita ni nada, porque... Y cuando yo me encuentro a esta persona enfrente de mi puerta, me doy cuenta que es un hombre que hace un año y pico, 2 años, me partió el cristal del coche y me robó el bolso. Y con la persona que venía acompañado, pues claro, no lo sabía. Yo ahí me quedaba un poco como, me estáis poniendo a prueba, gracias. Pero está todo perdonado y si este hombre llegó a mí porque me necesitaba, yo le hice la terapia sin problema y todo. ¿Te dijo algo o simplemente tú lo No, viste y dijiste, bueno, no, solamente hablamos con la mirada. Como él me decía, perdóname, y yo diciéndole, está perdonado. No hablamos de este tema. hombre, imagino que se avergonzaba? Sí. Y yo como diciendo, estoy a prueba y está todo perdonado. No podemos vivir con un rencor de muchas personas y de tener muchos enemigos ni mucha gente con lo que no nos hablamos. Eso es un sin vivir y te provoca mucha ansiedad. Entonces es mejor de decir, mira, yo estoy bien, voy a perdonar a todo el mundo, aunque no lo tenga en mi vida, pero está perdonado, yo no siento odio
o rabia o ira por alguien, nada. Aunque mi amigo aquí a lo mejor no está muy de acuerdo con esto. Él Porque, está un poco que no se cree estas cosas de las energías, pero bueno. no, mira, pues te iba a decir una cosa. Mira, y es un poco de nosotros tres. Carlos lleva menos tiempo con nosotros, pero bueno, está entrando de lleno en el grupo y estamos compartiendo todo como si Carlos lo conociéramos desde hace ya muchos años. A Manu sí es verdad que lo conozco desde no sé cuántos años, pero por lo menos 30, por lo menos. ¿Cuántos años tienes tú, Manu? ¿50 y cuánto era? 55. Parece más mayor. Parece más mayor. 55. Entonces, Daniela, nosotros aquí tenemos varios puntos de vista diferentes dentro de lo que es el canal de YouTube y lo que llevamos por delante. ¿Habría alguna manera, alguna terapia que nos ayudase a encontrarnos un poco y, no sé, que veamos las tres partes, las tres personas, el proyecto de la misma forma? Bueno, se puede hacer una terapia en grupo porque siempre la gente que no estamos mucho tiempo juntos o nos juntamos mucho, nos sincronizamos en la misma energía. Entonces, si uno va con una energía baja, el otro va y tiene más poder, tú ya bajas la frecuencia también. Así que se puede elevar la energía, toda la frecuencia, entonces todo va a haber mucha claridad mental. Aclara lo de las energías media, baja y demás. ¿Qué significa? Hombre, tú si piensas, tienes muchos pensamientos negativos. Estás en un círculo de gente negativa que hablas siempre cosas de lo demás, discusiones, peleas, todo negativo. No te esperes que te vengan cosas muy buenas en tu Al final vida. te absorbe eso y Claro. te bajas a ese tipo. Entras en la misma frecuencia. Hay un dicho aquí, ¿no? El que duerme en el mismo colchón se vuelve el mismo De la misma condición. de la misma condición. ¿Es así? ¿Y crees que puede también ocurrir a la inversa? Es decir, Claro. Eso está pasando con la gente que viene a terapias. Van a su casa y cambia la frecuencia en su casa con su familia. Me están diciendo mujeres, porque tratamos más mujeres que hombres, me están diciendo, pues mi marido lo veo cambiado, porque ya no sé qué, no sé cuándo. Digo, pues mira, es porque ya va cambiando la frecuencia en casa. Porque si tú vas de buena, es como cuando tú te juntas con una persona vitamina, ¿no? Ujú. Te contamina esto. Pero también cuando te juntas con una persona que te da muy sí, mala vibra, te queda te seco. deja de decir, "Ay, madre mía, estoy para irme a dormir. Me ha dejado, o sea, a lo mejor hablaste con él 10 minutos. Ujú. Pues esto es lo que pasa. Y en grupos de compañeros de casa, de amigos, cuando se hacen unas terapias de grupo, es muy buena porque ahí se sincroniza esta energía. Va a haber mucha paz, mucha claridad mental y se abren muchos caminos. Este tipo de terapia también ayuda en el money money, ¿eh? En decir, te abre el camino de la prosperidad. ¿Hay algo que puedas recomendar o aconsejar a la gente que está en casa que pueda aplicar ahora mismo, si quisiera? Algo, aunque sea Hombre, un... la meditación. La meditación es muy importante y tiene que ser día a día. La meditación no vale de hacerla hoy y dentro de 10 días, ¿vale? No es como una terapia. ¿Cuánto tiempo necesitan en 3 casa? minutos, 3 minutos. La respiración, pero la gente no lo hace. Y viene mucha gente en meditación y le explico cómo tiene que respirar los 3 minutos y que lo hagan en un momento del día cuando ellos se ven tranquilos, pero tiene que ser siempre en la misma hora. Y la mayoría dice que no encuentra el momento de hacerlo. ¿En qué momento aconsejarías hacer eso? Cuando uno está más tranquilo, o por la mañana o por la noche. Pero si eliges por la mañana, tiene que ser siempre por la mañana. Si eliges el momento de la noche, siempre tiene para crear un hábito. Y la meditación siempre se hace con una intención. Tú te pones a respirar los 3 minutos con una intención. Pues yo me digo siempre, hoy respiro para mi salud física, mental, emocional. Siempre digo lo mismo.
Y siempre respiro así. Enciendo mi vela y siempre esta vela hoy arde por mi salud física, mental, Claro, emocional. quizá la vela, igual me equivoco, pero igual para ti la vela es como el gatillo, ¿no? A entrar en ese Sí, proceso. es que tú cuando enciendes una vela, enciéndela con Sí, con propósito. un propósito, ¿no? Mm. Venga, propósito. ¿Qué significa la palabra propósito y propósito de vida? Vamos al lío, Daniela. Mucho dinero. Encontrar tu camino. Encontrar lo que tú realmente viniste a hacer en esta vida, que muchos están perdidos y le están dando señales, pero no echan cuenta. Esas señales son un poco complejas, ¿no? Son, pues mira, enfermedades, ¿vale? Muchas veces las enfermedades te dan unas señales que por ahí no es. En casa discusiones o gente que no te hacen bien y tú sabes que no te hacen bien, pero sigues en vez de tomar acción y decir, por ahí no, voy a cambiar algo. Todo lo que no me hace bien no lo voy a hacer. Toda la persona con lo que no me siento a gusto, ¿por qué voy a quedar? El- Hermano se ha Bueno, levantado, Manu, ¿sabes? nos vemos otro día. Manu, hasta siempre. ¿Que Este no quieres dejar aquí, mano? Madre mía de Rocío, lo que hay que aguantar aquí en esta vida. Manu, persona vitamina. Dos. 3 puntos. A trabajar, dice Manu. Bueno, Daniela, no sé, ¿quieres hablar algo más? No sé, Daniela, ¿quieres compartir algo más? ¿Quieres profundizar en algo? Yo lo que le diría a la gente, que se rindan, que cuando ya no puedan más, que busque ayuda y, y deje esa carga que muchas veces llevamos y no no es necesario llevarla. Hay que rendirse, no hay que sentirte tan poderoso como voy a poder llevar todo, yo puedo con todo, aunque no es mío, te tienes que rendir. Suelta. Eso es muy fácil decir, nos rendimos. ¿Cuál es el momento? Nosotros llevamos con este canal casi ya un año y a base de pico y pala, Manu tiene su trabajo, yo tengo el mío, después por la tarde también tenemos otros jaleos, tenemos la familia, los niños y demás. Vale, pero ¿Cómo, este cómo se, trabajo, cómo se gestiona eso cuando este trabajo no nos está dando vale, igualmente? perfecto, pero vosotros estáis a gusto aquí cuando estáis haciendo este trabajo. Esa es una pregunta, ¿no? Ujú. Manu, ¿tú qué respondes? Si no, no estaríamos. Las lágrimas, tío. La pregunta que estás haciendo. ¿Y tú la lágrima aquí? Muchas veces los negocios, se hacen por hobby y esto yo creo que empezó como un hobby. Vamos a hacer Claro, es un esto, proyecto. vamos a ver a dónde podemos llegar. Entonces, claro, es que no montaste una fábrica de conservas, montaste algo en internet que esto conlleva su tiempo, que sí, que pueda funcionar, porque lo estáis haciendo muy bien y, y le estáis haciendo un bien a mucha gente. Entonces, todo este bien o va a venir multiplicado, pero todo en su debido tiempo. Yo estoy de acuerdo contigo en que estamos haciendo un buen trabajo y que estamos ayudando a muchas personas. Sobre todo, el canal se llama Somos Invisibles. Le estamos dando visibilidad a muchas personas Sí. que tienen muchos negocios y que obviamente pues toda publicidad que venga, sea gratuita o sea de pago, le viene del carajo. Que esto os va a venir, ¿eh? Si alguien quiere patrocinar el vídeo, los siguientes vídeos, aquí estamos. Súper fácil. Contactad aquí abajo. Contactar aquí abajo. Muy bien. Bueno, Daniela, nada, encantado. Muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros, A vosotros. con mi amigo Carlos, que hoy lo hemos Encantada. conocido todo el mundo. Le damos la enhorabuena al amigo Manu, que ya lo tenemos aquí desde primera hora. Bien, bien, Manu, bien.
Y nada, lo dicho, muy agradecido, Daniela, que agradezco. hayas querido pasar por el canal. Bueno, tenemos una temática desde hace ya unos cuantos episodios, que es la de la biblioteca de Somos Invisibles, la voy a llamar así, Ujú. en la cual compartimos libros de las personas que entrevistamos con libros que tenemos nosotros aquí. Por lo tanto, nada, ahora cogerás tú uno de los libros que tenemos por aquí, ¿vale? No sé si de la buena suerte. Sí, ya. Es que lo vi y digo, la buena suerte. Ah, sí, Sí, perfecto, pues nada, total. se te dedicará y nada. ¿Has traído algún libro? Sí, traje un libro que no sé a quién le va a resonar más. Es Un mapa para tu alma. Es un libro precioso. Si quieres mandar un mensaje, Y- esa es tu cámara, Daniela. Leyendo este libro uno conecta con su interior muchísimo y un despertar muy fuerte leyendo este libro. Así que lo recomiendo. Además, es un libro de un maestro mío, el maestro Reiki mío, que es de él, vamos, que lo escribió él. De acuerdo. Pues nada, ahora Sí, ahí tienes un bolígrafo y nos lo dedicas y demás. ¿Vale? Así que nada, Carlos, no sé. Yo, poco más que decir. Estoy aquí bien a gusto. ¿Están a gusto? No tengo libro. Pues nada, Daniela, lo dicho. Muchas gracias y a las personas que nos estáis viendo, si queréis más episodios de este tipo, dale al like, suscribir y también compartir este vídeo de este canal de Somos Invisibles. Pues nada, hay una cosita más, Daniela, que se nos ha pasado por alto, es que para que el canal siga adelante sí, tenemos que seguir entrevistando a las personas. perfecto. ¿Conoces de alguna persona, chico o chica, que crea que sea interesante compartir su experiencia y demás? Bueno, se puede mirar. De acuerdo. Bueno, pues tú lo valoras y ya Sí, sí. nos comentas. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias por todo. A ti, Daniela. Siempre a vosotros. Pues nada, hasta aquí hemos llegado y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y buenas tardes. Hasta Hasta luego. luego. Hasta luego.